Lancé una carcajada cuando aquella noche Felipe, mi colega y amigo de toda la vida, me dijo que estaba pensando en ir al oculista, ya que estaba casi seguro que necesitaba anteojos. Recuerdo que reí tanto que varias de las personas que estaban presentes en ese momento en el comedor de paso voltearon para mirarme sorprendidos, e incluso para reír algunos también. Esperaba que Felipe hiciera lo de siempre, que se enojara conmigo y comenzara a usar cualquier excusa para burlarse de mí también. Sin embargo, no fue así. Tal vez por la pena que sintió al notar que muchos lo miraron luego de mi risa. Bajó la cabeza y se mantuvo así hasta que empecé a tomar en serio sus palabras. Le pedí que me disculpara por mi conducta, pero a la vez me justifiqué diciéndole que en verdad fue una locura lo que me acababa de decir. No solo porque usando anteojos su cara sería más graciosa, sino más bien porque, en teoría, no le convenía hacerlo. Pues imagínense, somos traileros y por el hecho de presentarse ante el jefe de la empresa, para la que esos momentos estábamos trabajando, y decirle que estaba teniendo problemas con su visión, eso podría significar un despido seguro o algún problema. Bueno, hoy en día es diferente, pero les estoy hablando de hace mucho tiempo. Al notar que seguía manteniendo el silencio, volví a pedirle disculpas por haberme burlado de él, pero de inmediato le cuestioné qué es lo que realmente le estaba ocurriendo, ya que estaba teniendo una actitud de resignación, lo que resultaba bastante impropia de su personalidad. Cuando por fin dejó de meditar, levantó su mirada para confiarme lo que para ese entonces yo ya estaba seguro. Su mirada era seria y expresaba preocupación, e incluso pude notar hasta un ligero temor. Aún así, ya no me volvió a hablar del tema. No obstante, me pidió aquel favor que me tomó desprevenido, lo que finalmente terminó de convencerme de que algo malo le estaba ocurriendo. Me preguntó el destino que yo tenía esa noche. Al responderle y descubrir que teníamos casi el mismo, y que transitaríamos por la misma carretera durante varias horas de viaje, con tono serio me pidió que condujera detrás de él, pero que no me alejara mucho, es decir que básicamente lo fuera custodiando. A partir de esos momentos, fui yo el que empezó a preocuparse. Al darse cuenta de mi estado, se burló de mí diciéndome qué me ocurría y por qué ya había borrado la sonrisa de mi cara. Le pedí que por favor dejara de bromear y que me dijera de una vez qué le estaba sucediendo y por qué me estaba pidiendo algo así. Manteniendo su sonrisa me dijo que estaba todo bien, pero que quería sacarse una duda, justamente la que lo hacía pensar si es que estaba necesitando anteojos o no. Asimismo, agregó que yo tomara esto como un reto, que tan solo condujera detrás de él hasta que llegáramos al destino mencionado y recién tomáramos los rumbos distintos. Esa noche salimos del comedor deseándonos un buen viaje y recordando tener precaución. Cada quien se subió a su propio tráiler y tal cual acordamos, yo dejé que él comenzara el camino por la carretera primero, para luego empezar a conducir por detrás sin separarnos. Les prometo que en un momento dado pensé que su problema era grave, pues se me vino a la mente que él quería que fuera cerca, por si las dudas su vista le fallara y perdiera el control. Estaba a punto de tomar mi teléfono para llamarlo y así pedirle que se detuviera, pues era preferible darle la razón a que se estuviera arriesgando de esa manera.
Sin embargo, no lo hice, pues decidí confiar en él. Mi amigo era el mejor conductor que tenía la empresa y nunca tuvo inconveniente alguno. Por otro lado, podía ver que estaba conduciendo bien. Es más, su tráiler se desplazaba de un modo perfecto. Mi nombre es Sergio Gómez. Jamás pasó por mi mente que esa noche mi amigo Felipe en realidad no me estaba diciendo que tenía problemas de su visión, sino que ese era su pensamiento debido a un suceso que estaba viviendo desde hacía días, y tan solo me pedía que yo lo ayudara a descubrir la verdad. Les juro que, de lo que fui testigo aquella noche, todavía me hace erizar los vellos de los brazos, al revivir el miedo que sentí en los momentos en los que duró la manifestación. Me acuerdo el instante exacto cuando todo empezó. Estábamos transitando por un sector en donde no había iluminación en la carretera, por lo que solo contábamos con los faros de nuestros vehículos y la luz de la luna llena que había esa noche. Por el momento, mi amigo no mostraba tener inconveniente alguno. El negro pavimento prácticamente estaba siendo usado solo por nosotros dos, puesto que apenas unos cuantos carros pasaban por nuestro lado de vez en cuando. Recién había cortado la conversación que tuve con él por teléfono. Reía y hacía bromas como siempre, lo cual me daba a entender que también su estado se encontraba en óptimas condiciones. Cuando de repente, y coincidiendo con un silencio abismal que era interrumpido solo por los motores, aquella cosa hizo presencia. Era una pequeña luz la que vi, como una esfera, la cual se movía rápidamente de un lado a otro por la carretera. En primera instancia, se me vino a la mente que se trató de una estrella fugaz, pero a ese pensamiento lo tuve que descartar al tener en cuenta que, notablemente, pasó muy cerca de nosotros, o mejor dicho, del tráiler de mi amigo. Aún mantenía mi mente ocupada intentando saber de qué cosa se había tratado, cuando de pronto volvió a aparecer. Hizo lo mismo, se deslizó de un lado a otro, no más que ahora en sentido contrario. Siempre fui aficionado al tema ovni, pero nunca creí que sería testigo de algo así, pues justamente fue eso lo que ahora se metió en mi cabeza, como justificando la identidad de esa cosa. Pero cuando apareció por tercera vez, y en esta ocasión haciendo aquello que me dejó pasmado, poco a poco empecé a creer que en realidad se trataba de algo totalmente diferente. Esa esfera volvió a salir del monte, para ahora lentamente moverse hasta ubicarse arriba del tráiler de Felipe. Me costaba creer lo que estaba viendo, ya que podía distinguir que esa cosa parecía palpitar, como si tuviera vida propia en su interior. El alma se me comenzó a helar cuando de la nada, eso empezó a crecer de tamaño, hasta alcanzar las características de un balón de básquetbol, mismo que se quedó inmóvil y suspendido sobre el vehículo. Se mantuvo así, hasta que luego de unos segundos empezó a moverse de nueva cuenta, pero no para deslizarse, sino para comenzar a caer y adoptar una forma alargada. Un intenso escalofrío me invadió cuando, en cuestión de segundos más, esa cosa había alcanzado una silueta humanoide. Cabe mencionar que jamás dejó de emitir su luz, e incluso estando ya en ese aspecto, gracias a su iluminación, podía ver los detalles humanos, sus manos, pies, el largo manto que la recubría y aquella cabellera expandida en el aire. Me hicieron saber que se trataba de una mujer. Quedé estupefacto, inmerso en un estado de confusión,
temor e incredulidad. Pero, cuando al contemplar que esa cosa empezó a deslizarse hacia un costado del tráiler y aproximándose lentamente hasta la cabina donde estaba mi amigo, entré en un pánico tremendo que por poco me hizo perder el control. Desesperado, tomé mi celular para llamarlo, pero ya no tenía señal. Acto seguido, comencé a tocar la bocina, como para así llamar su atención. Mientras esa cosa continuaba flotando cerca, yo me desesperaba aún más, y peor me sentía cuando mi amigo ni siquiera me prestaba atención a los toques de bocina. Sentí que mi corazón comenzaba a latir a un ritmo descontrolado cuando esa silueta ya estaba al lado de él. Prácticamente iba flotando en el aire al lado de la ventanilla de la cabina, y divisé perfectamente cuando la mujer giró su cabeza en dirección al interior, como fijando su mirada en mi compañero. No sé cómo hubieran reaccionado ustedes en ese momento, pero les juro que yo sentía que perdería la vida esa noche, ya sea por un accidente al perder el control o en manos de ese espectro que estaba hostigando a mi amigo y que seguramente luego vendría por mí. Ver que Felipe se mantuvo intacto me ayudó a calmarme un poco. Había dos opciones. Él no podía ver a esa mujer, o la estaba ignorando tan bien que podía seguir conduciendo como si nada. Entretanto, yo continué padeciendo ese tortuoso terror, mismo que se maximizaba al ver que ahora esa cosa comenzó a moverse por todos lados, pero siempre alrededor de la cabina. En un momento dado, se esfumó a una velocidad impresionante hasta desaparecer. Cuando vi pasar a un carro comprendí que lo hizo para ocultarse, porque a los pocos segundos se regresó y se colocó en el mismo sitio. Al seguir siendo ignorado por mi compañero con los toques de bocina, por momentos miraba mi teléfono para corroborar de que ya tuviera señal. Vi cuando el espectro se alejó de la cabina para ahora posicionarse sobre mí, y con sumo espanto veía cómo empezaba a arañar con sus largas uñas el techo. Sentí que el alma se me regresó al cuerpo, cuando vi que por fin mi teléfono recuperó la señal. Sin demorar ni un instante llamé a mi amigo. Quería avisarle que esa cosa iba encima de su cabina, esperando así que fuera él quien hiciera algo para poner fin a la hórrida aparición. Sea lo que sea, esa cosa se dio cuenta de lo que hice, pues les juro que volví a entrar en pánico cuando ella dejó de arañar el techo, para a continuación girar su cabeza lentamente y dirigir ese par de ojos negros sobre mí. El mismo estupor experimentado me hizo temer por mi vida. Detuve mi tráiler tan bruscamente que por poco me provocó un estrago a mí mismo. Una vez que estuve detenido, vi cuando mi amigo empezó a frenar también, coincidiendo con el instante en el que esa cosa empezó a elevarse, para así moverse a una velocidad impresionante en dirección al monte donde desapareció para ya no volver. En medio de ese estado de desconcierto, paralizado del miedo, escuché cuando Lautaro me contestó la llamada, para a continuación preguntarme si yo también la había visto, y que si así era, significaba entonces que él no estaba teniendo problemas con la vista, y que lo que veía era real. Estuve enojado un buen tiempo con él. No podía creer a lo que me expuso, pero ya nada podía hacer. Él siempre fue una persona sin cuidado al momento de tomar decisiones. Me pidió disculpas y me confesó que lo que vi aquella noche se trataba de una bruja que venía persiguiéndolo desde hacía ya un tiempo.
Le costaba creerlo, por lo que llegó a pensar que todo era producto de su imaginación o que veía mal. Fue por eso que me propuso aquella noche conducir cerca de él. Hoy en día seguimos trabajando juntos en otra empresa, una en la que no es necesario hacer viajes tan largos ni de noche, para así evitar tener que conducir en las madrugadas. Según él, esa bruja ya dejó de perseguirlo y aunque nunca supo la razón, piensa que en cualquier momento puede regresar, o que ahora podría ser yo la víctima de esa siniestra luz nocturna, como él la llama. Aquella tarde me surgió de repente. Fueron unas de esas ganas impresionantes de ir al baño, de esas que empiezan y sabes que no vas a poder controlar. Para colmo de males, el tránsito por la carretera estaba repleto de vehículos. No había chance de que me detuviera en cualquier lado para desocuparme, por lo que no me quedaba de otra que continuar. Ya faltaba poco para anochecer, y cuando empezaba a desesperarme, recordé que a unos kilómetros había un parador, es decir, una zona de descanso al lado de la carretera, y donde los viajantes pueden estacionar y relajarse un poco. Y sí, recordé que el lugar tenía baño, por lo que eso me dio motivos para seguir resistiendo. Cuando llegué al lugar, tuve la suerte de que no había nadie. Estaba totalmente desolado, vacío. Una vez que estacioné mi tráiler, me fui directamente a hacer aquello para lo que me había detenido. El alivio de estar nuevamente a gusto fue tremendo. Todavía tenía varias horas de viaje para llegar a mi destino. Aún así quise quedarme sentado en una de las bancas para así despejarme un poco, mientras fumaba un cigarrillo. Minutos después, y cuando ya me disponía a reiniciar el viaje, mientras caminaba hacia el tráiler, alcancé a ver aquello que no estaba la última vez que estuve ahí. Se trataba de una pequeña gruta, de esas que conmemoran el fallecimiento de alguna persona. Me conmoví demasiado cuando vi la fotografía de una pequeña niña, la cual seguramente no superaba los 4 años de edad, misma que estaba unida sobre el centro de la cruz de metal. Me persigné y tal cual lo hacía con todas las almas sin importar la edad. Me encomendé a su cuidado para así llegar a mi destino sano y salvo. Mi nombre es Edgar Castro Mancilla. Soy del Estado de México. Esto me pasó hace apenas unos pocos años, y a partir de entonces dejé de hacer aquella práctica que pensé siempre sería buena. Me refiero a encomendarme al alma de un difunto, y al decir esto, no pretendo que ustedes hagan lo mismo que yo, pero les prometo que tengo mis motivos para ya no pedirle a esas almas algún favor. Pues esa vez tuve una experiencia tan aterradora que ahora prefiero tan solo limitarme a guardarles respeto. Cuando decidí quedarme sentado por unos minutos en ese parador, fui hasta la cabina para tomar la caja de cigarrillos. Y de paso aproveché para dejar la puerta del tráiler abierta con intenciones de que se ventilara un poco. No me di cuenta cuando ingresó. De seguro lo hizo en los momentos en que fumaba mi cigarro. Me percaté de su presencia recién cuando ya llevaba conduciendo en la noche, y de seguro se había quedado dormido y se despertaba apenas. ¿De quién les estoy hablando? Era un pequeño gato de color amarillento y esponjoso pelaje. Empezó a maullar de repente debajo del asiento del copiloto
y les juro que me causó un miedo tremendo. Tal como les digo, de seguro se subió sin que yo lo viera y se quedó dormido ahí debajo. Lamentablemente, ya estaba bastante alejado del parador, por lo que no me quedó de otra que continuar viajando con él. Tomando la prudencia correspondiente, mermé la velocidad y lo levanté para colocarlo sobre el asiento. Desde ahí el animalito me miraba sin dejar de maullar. Así que pensé que tenía hambre. Por suerte tenía un paquete de galletas conmigo. Lo abrí y le di unas cuantas, a las cuales empezó a comer desesperado, como si ya llevara tiempo sin alimentarse. Una hora después, y en tanto iba escuchando música en el estéreo, de rato en rato volteaba a mirar a mi compañero de viaje, quien parecía ir disfrutando del mismo. Iba recostado, pero en ocasiones lo veía levantarse y empezar a caminar sobre el asiento. Por instantes me miraba y maullaba, como tratando de comunicarse conmigo. Les confieso que no soy de tener mascotas, por lo que me resultaba difícil comprender lo que el animalito quería ahora. Pasó por mi mente que esta vez quería beber algo, pero no llevaba agua en esos momentos. Por suerte, dejó de maullar y se volvió a recostar, lo cual me hizo creer que se volvería a dormir. Recuerdo a la perfección el momento en el que el entorno se puso frío, algo inexplicable, puesto que llevaba las ventanas cerradas. Acto seguido empecé a percibir un ligero perfume, mismo que iba acompañado con la presencia extraña, hasta que de pronto pude contemplar su figura. Fue como si de la nada se hubiera formado, o tal vez siempre estuvo ahí y apenas se estaba dejando ver. Debo aclarar que en un principio solo la veía con el rabillo del ojo, pues les juro que no me animaba a voltear para verla bien. Aún así, pude saber que se trataba de una niña, cuyo borde de su blanco vestido cubría sus rodillas y dejaba ver sus pies colgando, a los que movía hacia adelante y atrás, como cualquier niño jugando. Ver que llevaba en su regazo al gatito fue lo que más me hizo sentir escalofríos. Lo acariciaba mientras el animalito se regocijaba con ese acto, como si no fuera la primera vez que los dos estaban juntos. Fue entonces cuando pasó por mi mente aquel pensamiento, que finalmente me hizo hundir en terror, y a la vez me obligó a voltear para poder verla mejor y corroborar lo que creía. En efecto, se trataba de aquella niña. Me refiero a la que vi en la fotografía de la gruta que había encontrado en el parador. Era su alma la que tenía sentada a mi lado, y quien tal vez para tranquilizarme, cuando volteé a mirarla ella hizo lo mismo, mostrándome una mirada tierna junto a una grata sonrisa. Desapareció segundos después, o mejor dicho, los dos desaparecieron. Me refiero también al gato. Comprendí que de seguro fue su mascota estando en vida, cuando recordé que sobre la gruta, aparte de flores, también había peluches de gatos. Nunca más volví a ver a esa niña, como así tampoco a quien fue mi compañero de viaje por unas horas. Me cuesta creer hasta el día de hoy que haya vivido algo así, sobre todo cuando vi que luego de desaparecer, esas galletas que yo vi al gato comer ahora estaban intactas sobre el asiento. En definitiva, tal como les digo, me persino cuando paso por alguna gruta, pero ya no me atrevo a pedirles protección, pues no deseo volver a tener en alguna otra noche un nuevo compañero de viaje del más allá.
En un viaje nocturno por las frías y solitarias carreteras de Chihuahua, llevaba un cargamento especial de chiles secos, indispensables para la cocina mexicana y muy sensibles al cambio de temperatura. Había hecho este recorrido incontables veces, disfrutando de la soledad de la noche y la música norteña que resonaba en la cabina de mi camión. Nunca había experimentado nada fuera de lo común, más allá de los paisajes desérticos que parecen cambiar con la luz de la luna. Pero aquella noche, el silencio y la monotonía del camino se vieron interrumpidos por una presencia inquietante. Al principio, creí que era una ilusión óptica causada por el cansancio, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que algo me seguía paralelo al camión. Era una figura espectral, parecida a un coyote de proporciones imposibles, cuyos ojos brillaban con una luz intensa y fría en la oscuridad. A pesar del ruido del motor y la música, podía escuchar un aullido bajo y constante que parecía cortar el aire frío de la noche. Intenté acelerar, esperando dejar atrás a la criatura, pero se movía con una velocidad sobrenatural, manteniéndose siempre a mi lado. La situación avanzó a un punto crítico cuando la figura dio un salto increíble, aterrizando frente al camión con una agilidad pasmosa. Por un momento, nuestros caminos se cruzaron y pude sentir una mirada inteligente evaluándome, como si ponderara mi valor o mi amenaza. No había instrucciones para este tipo de encuentros. Mi instinto me decía que proteger el cargamento era secundario ante la necesidad de sobrevivir. La criatura parecía decidida a detenerme, lanzándose contra el camión con una fuerza que sentía sobrenatural, provocando que la cabina temblara con cada impacto. En un acto de desesperación, realicé una maniobra arriesgada para sacudirme al perseguidor, virando bruscamente y usando el entorno a mi favor. La criatura, sorprendida por mi reacción, perdió el equilibrio y se alejó al instante, dándome la oportunidad de ganar distancia. No paré hasta llegar a mi destino, temblando y con el corazón en un puño. La revisión del camión al llegar reveló marcas y daños que no tenían explicación convencional. Aunque al principio recibí miradas de incredulidad, la evidencia hablaba por sí sola. Mi relato se sumó a los muchos cuentos de carreteras que circulan en los caminos mexicanos, como advertencia y recordatorio de que hay misterios en esos caminos solitarios que la razón no puede explicar. Espero que les haya gustado mi corta historia. Muy buenas noches.